Un perro militar retirado rompió su orden y cargó contra una tormenta de nieve lo suficientemente violenta como para enterrar una casa. Su dueño, un marín curtido en la batalla, se desplomó en la nieve, llorando por la pareja que creía haber perdido para siempre. Pero el viejo perro no huía. Había oído un grito que ningún oído humano podría captar. Cuando emergió del vacío blanco, llevaba un pequeño bulto congelado que cambiaría su destino. Lo que pasó después, derretirá tu corazón y demostrar que el amor es lo único que sobrevive al frío. Antes de comenzar, dime dónde estás mirando desde. Deja tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que los héroes ven en 4 patas, presiona el botón de suscripción, porque esta historia podría restaurar tu fe en milagros. Silver Ridge, Colorado, solía ser una postal de belleza agreste, un lugar donde las montañas rocosas abrazaban el horizonte como antiguos gigantes dormidos. Pero esta noche las montañas estaban despiertas y estaban enojadas. Una tormenta de nieve, de esas de las que los veteranos hablarían durante décadas, estaba sepultando la ciudad bajo una sofocante sábana blanca. El viento no solo soplaba, sino que gritaba, atravesando el valle con la fuerza de un tren de carga, haciendo sonar los huesos de cada casa a su paso. Los caminos ya habían desaparecido, borrados por los montones de nieve que trepaban hasta la mitad de los pinos. Dentro de la pequeña y desgastada cabaña al borde de la línea de árboles, el mundo se sentía muy pequeño. Elias Thorne estaba sentado en su sillón de cuero, un mueble tan desgastado y lleno de cicatrices como el hombre que lo ocupa. Elias tenía 58 años, aunque el espejo a menudo decía que parecía 70. Era un hombre de hombros anchos, con los músculos densos y pesados de un ex-estadounidense. Marine, aunque su postura ahora mostraba la caída de alguien que había cargado demasiados ataúdes. Su cabello era gris acero, cortado por costumbre, y sus manos, apretadas con fuerza alrededor de una taza de cerámica de café solo, eran un mapa de callos y viejas quemaduras. El fuego de la chimenea crepitaba, una débil protesta contra el aullante vendaval del exterior. Elias miró fijamente las llamas, pero no veía la madera arder. Estaba viendo a Sarah. Había sido 3 años desde que falleció su esposa, 3 años desde que se quemó el color. Estaba viendo a Sarah. Habían pasado 3 años desde que su esposa, habían pasado 3 años desde que el color había desaparecido de Silver Ridge. A ella le encantaba este clima. Solía decir que la nieve era la manera que tenía la naturaleza de pulsar el botón de reinicio, de hacer el mundo, lo suficientemente silencioso como para oírte pensar. «Está demasiado tranquilo, Sarah», susurró Elias a la habitación vacía. Demasiado silencioso. Sin embargo, no estaba del todo solo. A sus pies yacía Artillero. Gunnar era un pastor, alemán de inmenso tamaño y dignidad. Su abrigo era de un negro intenso y profundo, y bronceado, aunque la edad le había espolvoreado el hocico con una noble escarcha gris. Era un militar retirado perro de trabajo, al igual que Elias era un adiestrador jubilado. Eran 2 viejos soldados que se desvanecían juntos en los bosques. Artillero generalmente yacía con la quietud de una estatua, su disciplina inquebrantable. Pero esta noche, la estatua se estaba resquebrajando. Durante la última hora, Gunnar había estado paseando. Sus garras golpearon rítmicamente el suelo de madera, un sonido que irritaba los nervios de Elias. El perro rodeaba la alfombra. Se acostaba con una pesada suspiro, y luego, segundos después, salta de nuevo. Sus orejas giran como antenas de radar, rastreando a un enemigo invisible. «Cálmate, Marine», refunfuñó Elias suavemente, agachándose para acariciar el grueso pelaje detrás. «Orejas de Artillero. Es solo el viento. La casa no irá a ninguna parte». Gunnar se inclinó hacia el toque por un momento, sus ojos ámbar mirando a Elias. Esos ojos normalmente eran charcos de tranquila inteligencia, pero esta noche contenían una energía frenética y salvaje que Elias no había visto desde sus días de patrulla en Fallujah. El perro se alejó y trotó hacia la pesada puerta de entrada de roble. Presionó su nariz mojada contra la grieta de Shorun. El fondo, inhalando profundamente. Luego dejó escapar un gemido bajo y vibrante que se elevó en un ladrido agudo. Elias frunció el ceño y dejó su café. «Artillero, cúrate». El comando fue absoluto. En 10 años, Gunnar nunca había desobedecido una orden directa. Pero esa noche el perro no le hizo caso. Gunnar rascó la puerta y sus gruesas uñas arañaron la madera. Volvió a mirar a Elias, luego a la puerta, ladrando más fuerte. Un sonido desesperado y urgente que atravesó el ruido de la tormenta. «¿Qué te pasa?». Elias se puso de pie, y sus rodillas temblaron.
Se acercó, con la intención de agarrar a Gunnar por el cuello y de llevarlo de regreso al fuego. No hay nada ahí fuera, muchacho. Solo hielo y muerte. Ahora, retírate. Gunnar no se retiró. Lanzó el peso de su cuerpo contra la puerta, temblando violentamente. No fue agresión, fue angustia. Pánico puro y sin adulterar. Elías suspiró. La frustración luchaba con la preocupación. ¿Quieres ver? Bien, te lo mostraré. Elías abrió el cerrojo y abrió la puerta 1 centímetro, con la intención de dejar que el viento helado golpee a Gunnar en la cara y le dé una lección. Fue un error. El viento golpeó la puerta como un golpe físico, arrancando el pomo del agarre de Elías. El pesado, la losa de roble se abrió de par en par y se estrelló contra la pared interior. Un caótico remolino de nieve y hielo invadió la cabina al instante, cegando a Elías. En esa fracción de segundo de confusión, una forma negra se lanzó al vacío blanco. ¡Artillero! ¡No!, rugió Elías. Se abalanzó y sus dedos rozaron el pelo áspero de la cola de Gunnar, pero fue demasiado lento. El perro desapareció, tragado instantáneamente por la tormenta. ¡Artillero! Elías no pensó. No cogió su abrigo, no cogió su linterna. El instinto que lo había mantenido vivo en el desierto hizo efecto. El instinto que decía que nunca jamás dejes atrás a un hombre. Salió al porche y saltó a la nieve. El frío fue impactante. Se sentía menos como temperatura y más como una. 1000 agujas apuñalando cada centímetro de piel expuesta. El viento le robó el aliento de los pulmones antes de que pudiera exhalar. La nieve ya llegaba hasta las rodillas. Era pesada y húmeda. ¡Artillero! ¡Sanar! ¡Vuelve aquí! Elías gritó, pero el viento tomó su voz y la hizo trizas. Entrecerró los ojos y se protegió los ojos con una mano helada. Creyó ver una sombra oscura moviéndose cerca de la línea de árboles. 50 metros de distancia. Él empujó hacia adelante. Sus piernas, rígidas por la edad y la artritis, protestaba a cada paso. Vadeó entre los montículos. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. El mundo había desaparecido. No había cielo, ni tierra, solo un remolino de blanco. Elías tropezó y su pie se enganchó en una raíz enterrada. Cayó con fuerza, de cara a la nieve. El frío le quemó las mejillas. Él trepó, jadeando. ¡Artillero! Ya no podía ver la sombra. No pudo ver nada. De repente, el apagón no fue solo nieve. En la mente de Elías, el aullido del viento cambió de tono. Sonaba como el grito de los morteros entrantes. El blanco. El paisaje se disolvió en el humo blanco de un artefacto explosivo improvisado detonado. Su pecho se apretó, una banda de hierro aplastando sus pulmones. El ataque de pánico lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No estaba en Colorado. Más. Estaba de nuevo en la arena, indefenso, observando cómo el polvo se aclaraba para revelar cosas que ningún hombre debería ver. No podía respirar. Sus manos, entumecidas y temblorosas, se arañaron el pecho. No aquí, no ahora. Intentó dar un paso adelante, pero su cuerpo lo traicionó. El frío se había filtrado hasta su médula. Sus piernas cedieron y él se desplomó de nuevo, esta vez sobre su espalda. La nieve empezó a cubrirlo inmediatamente, indiferente a su lucha. Él yacía allí mirando hacia el blanco interminable y agitado. Él iba a morir. Si se quedara aquí otros 5 minutos, su corazón se detendría. Artillero. La idea fue un dolor agudo. Lo estaba dejando. Él era fallando el único ser vivo que aún lo miraba con amor. Por favor, gruñó. La palabra se perdió en el vendaval. Supervivencia. El instinto es un amo cruel. Anuló su lealtad. Obligó a sus miembros congelados a moverse. Elías se dio la vuelta, arrastrándose por la nieve y usando los codos para arrastrarse hacia el suelo. Tenue resplandor anaranjado de la puerta abierta de la cabina. Parecía a kilómetros de distancia. Se arrastró como una cosa rota, llorando no de frío, sino de vergüenza. Él era el sargento de hierro. Era el hombre que dirigía las patrullas por el infierno. Y ahora, se alejaba arrastrándose, dejando que su mejor amigo muriera solo en la oscuridad. Llegó a los escalones del porche y subió. Entró a trompicones en la cabaña y cerró la puerta de golpe, cortando el rugido del viento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elías se desplomó sobre la alfombra, temblando tan violentamente que le castañetearon los dientes. Juntos. El fuego seguía crepitando.
burlándose de él con su calidez. Miró el lugar vacío donde normalmente yacía Gunnar. El silencio de la casa ya no era pacífico. Era pesado, asfixiante y aterrador. Había perdido a Sara, y ahora, como era demasiado viejo, demasiado lento y demasiado débil, había perdido a Gunnar. El miedo a lo eterno. La soledad por la que había luchado tan duro para mantener a raya se precipitó, llenando la habitación más fría que la tormenta. Afuera. El silencio dentro de la cabaña era más pesado que la nieve que cubría el techo. Elías se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra los toscos troncos de la pared, sus rodillas dobladas hasta su pecho. El fuego continuó con su alegre y ajeno crepitar, proyectando sombras largas y danzantes que se burlaban de la quietud de la habitación. A su lado, su viejo rifle de servicio apoyado contra la repisa de la chimenea, una reliquia de una vida en la que creía que podía proteger las cosas. Ahora, solo era acero frío y madera de nogal, inútiles contra la tormenta, inútiles contra la tormenta. Paso del tiempo. Sus manos, todavía entumecidas y escocidas por el hielo, temblaban en su regazo. Se quedó mirando el espacio vacío en la alfombra donde debería haber estado Gunnar. Cada ráfaga de viento que el golpe contra la cabina sonó como un grito. Y cada vez, Elías se estremecía. Su corazón martillaba a un ritmo frenético contra sus costillas. 20 minutos. Habían pasado 20 minutos desde que cerró la puerta. En la lógica de una tormenta de nieve, 20 minutos eran una eternidad. Fue tiempo suficiente para que las huellas desaparecieran, para que la temperatura corporal central bajara, para que el corazón se detuviera. Elías cerró los ojos y la culpa aumentó en su garganta como bilis. Había dejado a su pareja. Se había arrastrado de regreso al calor y había dejado a Gunnar para enfrentarse al oscuro solo. «Cobarde», susurró la voz en su cabeza. Sonaba como su antiguo instructor de ejercicios. «Tú no dejar atrás a un hombre». Entonces, un sonido atravesó el rugido del viento. No fue el aullido del vendaval o el gemido de la madera al asentarse. Fue un chirrido rítmico y desesperado a través del rugido del viento. No fue el aullido del vendaval ni el gemido de la madera al asentarse. Fue un rasguño rítmico y desesperado contra la parte inferior de la puerta. Los ojos de Elías se abrieron de golpe, se puso de rodillas, con las articulaciones chasqueando, y echó el cerrojo. Esta vez no le importaba el frío. Abrió la puerta con una fuerza que casi la arrancó de sus bisagras. Una ráfaga de nieve lo cegó momentáneamente, pero luego lo vio. Artillero. El gran perro negro estaba en el umbral, balanceándose como un borracho. Estaba cubierto de hielo, su pelaje enmarañado en púas heladas que vibraban mientras temblaba. Pero él no estaba solo. Sus mandíbulas estaban sujetas suave pero firmemente alrededor del cuello. De su boca, inerte como un muñeco de trapo, colgaba un bulto de pelo blanco. Artillero, respiró Elías, la palabra crujiendo en su garganta. Gunnar no ladró, no movió la cola, simplemente entró, con las piernas temblando de cansancio, y se desplomó sobre la alfombra. Abrió la boca y el bulto se deslizó al suelo con un ruido sordo, suave y sin vida. Elías se estrelló. La puerta se cerró y cayó de rodillas junto a ellos. Sus manos flotaron por un segundo, temeroso de lo que pudiera encontrar. Era un cachorro, un alemán pastor, tal vez de 8 semanas. Pero a diferencia del abrigo oscuro de Gunnar, este era puro y cegador. Blanco. El color de la misma tormenta que había intentado matarlo. La criatura era pequeña, terriblemente pequeña. Sus costillas se veían a través del pelaje mojado y enmarañado. Una de sus patas traseras estaba doblada en un ángulo repugnante y antinatural, colgando inútilmente. Pero fue la quietud lo que más aterrorizó a Elías. El cachorro no temblaba. Había pasado más allá del punto de frío, hacia el profundo y peligroso letargo de la hipotermia. «Oh Dios», susurró Elías. En ese momento, el afligido viudo desapareció. El hombre que había estado llorando en el suelo desapareció. En su lugar regresó el sargento. La transformación fue instantánea. La respiración de Elías se estabilizó. Sus manos dejaron de temblar. Su enfoque reducido a un punto singular. El débil y filiforme pulso de la vida frente a él. Ya no estaba mirando a un cachorro. Estaba mirando a una baja, un soldado caído. «Comprobación de estado», murmuró para sí mismo, con voz áspera y autoritaria. Se quitó la sobrecamisa de franela y se quedó con la camiseta térmica. Y agarró la gruesa manta de lana del respaldo del sofá. Levantó al cachorro. Era como sostener un bloque de hielo envuelto en seda mojada. «Artillero»,
Informe, dijo Elías, mirando al viejo perro. Gunner, a pesar de su propio cansancio, se arrastró más cerca. No se sacudió la nieve del abrigo. Parecía saber que el spray enfriaría aún más al cachorro. En cambio, se tumbó pesadamente, presionando su enorme y cálido flanco contra la pierna de Elías. Sus ojos se fijaron en la criatura blanca con una intensidad que rayaba en la obsesión. Elías se movió rápido. Colocó al cachorro sobre el hogar, lo suficientemente cerca del mí, fuego para sentir el calor. Pero no lo suficientemente cerca como para impactar al sistema. Comenzó a frotar el pequeño cuerpo con una toalla áspera, con movimientos vigorosos pero cuidadosos. Vamos, pequeña. No viniste tan lejos para fichar ahora, Elías gruñó. Secó el pelaje, esperando una reacción. ¡Nada! La cabeza del cachorro cayó hacia atrás. Ojos cerrados, lengua pálida y fría. Elías alcanzó la pata trasera. Palpó la herida con dedos suaves y expertos. Una rotura limpia, en la mitad del fémur. Doloroso como el infierno, pero no fatal de inmediato. El asesino aquí no fue el hueso. Fue el frío. Necesitamos calor. Por dentro y por fuera, murmuró Elías. Cogió una jeringa de su botiquín médico de emergencia, un objeto de plástico que normalmente se utiliza para dosificar artillero con medicinas, y un recipiente con agua tibia que guardaba cerca de la estufa. Dejó caer unas gotas sobre las encías del cachorro, sin reflejo de deglución. El pánico estalló en el pecho de Elías, agudo y ardiente, pero lo reprimió. Puso su oreja contra la caja torácica del cachorro. Golpear, golpear. El corazón estaba fallando. Latía tan lentamente, con pausas tan agonizantes entre ritmos, que Elías casi podía oír la vida deslizándose en el silencio. «No bajo mi vigilancia», gruñó Elías. Dejó al cachorro sobre su derecha. Lado. Sus manos, habitualmente tan torpes con las cosas pequeñas, se convirtieron en instrumentos de precisión. Él no podía usar sus palmas. La criatura era demasiado frágil. Usó su pulgar. Encontró el lugar justo detrás del codo, donde el corazón yacía protegido por las costillas. Usó su pulgar. Encontró el lugar justo detrás del codo, donde yacía el corazón, protegido por las costillas. Comenzó con presiones. 1, 2, 3, respira. Se inclinó, cubriendo todo el hocico del cachorro con la boca, e insufló una pequeña bocanada de aire hacia los pulmones. El pequeño cofre subía y bajaba artificialmente. 1, 2, 3, respira. Artillero, te necesito, ordenó Elías sin mirando hacia arriba. El viejo perro entendió. Gunner avanzó arrastrando los pies y comenzó a lamer la cara del cachorro. Su lengua áspera raspó el pelaje pálido, estimulando la circulación, limpiando el hielo, instando al pequeño a despertar. Fue un acicalamiento rítmico frenético, una súplica desesperada de uno animal a otro. 1, 2, 3, respira. Vamos, soldado, susurró Elías, con la voz llena de emoción. Eres el hallazgo de un marine ahora. No morimos fácilmente. ¿Me oyes? No morimos fácilmente. Minutos arrastrado por... El fuego estalló. El viento gritó. La única realidad era el ritmo del pulgar de Elías y el suspenso de la lengua de Gunner. Elías sintió las costillas bajo su pulgar, tan delicadas que parecían huesos de pájaro. Recordó haber tomado la mano de Sara en el hospital, la forma en que su pulso había acelerado y se desvaneció como una polilla contra el cristal de una ventana. Recordó el sentimiento de total impotencia. No, esta vez no. ¡Lucha, maldito seas!, gritó Elías, su voz agrietamiento. No te atrevas a dejarlo. Él salió ahí por ti. No te atrevas a hacer su sacrificio, no significa nada. No estaba seguro de a quién le estaba gritando, si al cachorro, a la muerte o a Dios. De repente, bajo su pulgar, el ritmo se aceleró. Un espasmo recorrió el pequeño cuerpecito blanco. El cachorro jadeó, un sonido húmedo y entrecortado, como un paño que se rasga. Elías se quedó helado. Gunner dejó de lamer y aguzó las orejas. El cachorro tosió, un pequeño chorro de agua y moco se aclaró de sus vías respiratorias. Luego respiró hondo. Un verdadero uno. Tembloroso, superficial, pero real. Eso es todo, susurró Elías. Las lágrimas instantáneamente nublaron su visión. Eso es todo, soldado.
respirar. Los ojos del cachorro no se abrieron, pero se le escapó un gemido grave y lastimero. Su garganta. Para Elías, era el sonido más hermoso del mundo. Era el sonido del desafío. Rápidamente envolvió al cachorro en la manta de lana seca, creando un capullo que dejó solo la nariz expuesta. Metió el bulto dentro de su propia camiseta térmica, presionando a la criatura directamente contra su piel, justo encima de su propio corazón palpitante. Se recostó en el sofá, exhausto y con la adrenalina a toda velocidad. Gunner dejó escapar una larga y pesada exhalación y apoyó la barbilla en la rodilla de Elías. Sus ojos color ámbar finalmente se cerraron. Elías miró hacia abajo al bulto en su camisa. Podía sentir el pequeño calor que comenzaba a irradiar. Podía sentir el rápido latidos agitados del corazón, sincronizándose con los suyos. Extendió la mano y acarició la cabeza de Gunner con una mano temblorosa. «Loco, hijo de puta», le murmuró Elías cariñosamente al viejo perro. «Trajiste yo un fantasma». El nombre flotaba en el aire ajustado y pesado. Por primera vez en años, la cabaña no parecía vacía. El viento todavía aullaba, y la noche aún era oscura. Pero dentro del círculo de luz del fuego, la muerte había parpadeado primero. Elías Thorne, el hombre que pensó que no tenía nada más para dar, estaba sentado cuidando a un cachorro con las piernas rotas, y un perro viejo exhausto, dándose cuenta con una sacudida de terror y asombro, al saber que acababa de inscribirse en un último período de servicio. La tormenta de nieve estalló a la tercera mañana. No retrocedió lentamente. Desapareció como si las montañas simplemente hubieran inhalado la violencia, dejando tras de sí un silencio tan profundo que parecía un suspiro contenido. El sol que salió Silver Ridge era cegador. Rompiéndose contra él, el blanco flota en 1.000.000 de fragmentos de diamantes. Dentro de la cabina, la luz era diferente. Durante años, el aire en la casa de Elías había estado estancado, filtrado a través de cortinas corridas y la neblina del viejo recuerdos. Ahora, el sol de la mañana se extendía sobre las tablas de pino en largas cintas doradas, calentando las motas de polvo que danzaban en el aire. La vida se había reducido al perímetro de la alfombra frente a la chimenea. «Tranquilo, recluta. Tienes 4 patas. Intenta utilizar al menos 3 de ellos», murmuró Elías, sentándose en su taburete bajo con una taza de café. Fantasma. El nombre se había quedado, porque estaba tan silencioso y pálido como un espíritu. Estaba intentando su primera expedición real a través de la sala de estar. Su pata trasera izquierda estaba envuelta en una tablilla improvisada que Elías había hecho con una cuchara de madera y tiras de una sábana limpia. Era tosco, pero mantenía el hueso recto. El cachorro fue un estudio. En torpe determinación. Se puso de pie, se tambaleó sobre sus 3 piernas buenas y dio un paso. La férula golpeó contra la madera. A porrear. Y sus patas, todavía suaves y sin callos, resbaló sobre el suelo pulido. La pata delantera de Ghost se extendió y cayó con un suave chillido de sorpresa, su barbilla golpeando el suelo. Elías se preparó para la lástima que normalmente sentía. Sentí por las cosas rotas. Pero entonces, un sonido extraño surgió de su pecho. Estaba oxidado, irregular y desconocido. Fue una risa. «Pareces un marinero borracho de permiso en tierra», dijo Elías, con una sonrisa extraña en su rostro. Ghost sacudió la cabeza, agachó las orejas y miró a Gunner. Si Elías era el médico, Gunner era el sargento instructor y la niñera eran uno solo. El enorme pastor negro yacía cerca, con la cabeza apoyada en las patas, observando cada movimiento que hacía el cachorro. Cuando Ghost cayó, Gunner no se apresuró a mimarlo. Él simplemente dejó escapar un sonido bajo y alentador. «¡Vaya, levántate!», parecía decir el sonido. El dolor es solo información. Fantasma volvió a incorporarse, moviendo la cola con un movimiento microscópico y tentativo. Dio otro paso, luego otro, apuntando para el cuenco de agua. Gunner observó, sus ojos ámbar suaves, desprovistos del filo del depredador que había usado en la tormenta. Durante los primeros días, Ghost había estado aterrorizado por Elías. Siempre que el hombre grande movía su mano, el cachorro se estremecía y trepaba detrás del bulto de Gunner, asomándose de la fortaleza de pelaje negro. A Elías le dolió, un dolor sordo en el pecho, ver ese miedo. Sabía lo que significaba. Los animales no nacen con miedo a las manos. Se les enseña a hacerlo. Alguien te lastimó mucho antes de la tormenta, ¿no?, susurró Elías, viendo a Ghost esconderse detrás de la cola de Gunner mientras Elías se levantaba para volver a llenar la estufa de leña. Gunner movió su cuerpo, creando una barrera.
entre el hombre y el cachorro, pero miró a Elías con un mensaje claro. Dale tiempo. La confianza se gana, no se emite. Los días tomaron un ritmo nuevo y tranquilo. Ya no es el ritmo de un hombre solitario esperando morir, sino el ritmo de una unidad de curación. La hora de comer se convirtió en un ritual. Elías dejaba 2 tazones. Gunner, que nunca había, si compartiera una migaja de comida en su vida, esperaría. Empujaba el cuenco más pequeño de Ghost hacia adelante con su nariz, esperando que el cachorro comiera primero antes de tocar su propia croqueta. Una tarde, Elías dormitaba en su sillón, con un libro apoyado en el pecho. En realidad no estaba leyendo, estaba observando el juego de sombras y luces en el suelo. Ghost había encontrado una vieja bota de cuero de Elías, una bota que había caminado sobre el barro en tierras extranjeras y la nieve en Colorado. El cachorro mordía los cordones con feroz intensidad, gruñendo un pequeño gruñido agudo que sonaba más como el ronroneo de un gatito que como el de un lobo. ¡Grrr, sí! Fantasma tiró. Perdió el equilibrio y rodó hacia atrás, enredándose en los cordones. Yacía boca arriba, con las patas batiendo el aire, derrotado por un zapato. Elías se rió a carcajadas. Esta vez, no fue una risa oxidada. Fue una risa genuina, hasta el vientre. Eso sobresaltó el silencio de la habitación. Gunner levantó la cabeza y golpeó el suelo con la cola en señal de aprobación. El sonido de su propia risa tomó a Elías con la guardia baja. Se detuvo y el silencio volvió a invadirlo. Pero ya no era pesado. Miró hacia la ventana, donde los carámbanos empezaban a gotear. Al sol. Se acordó de Sara. Era un recuerdo de su primer invierno en esta cabaña, 20 años. Las tuberías se habían congelado. El camión no arrancaba y la nieve llegaba hasta las ventanas. Elías había estado maldiciendo, enojado con el mundo. Sara acababa de estar junto a la ventana, envuelto en una colcha, contemplando el paisaje blanco con una sonrisa serena. ¿Por qué estás sonriendo? Él había estallado. Estamos atrapados. Míralo, Elí, había dicho. Su voz como un río en calma. La nieve está fría, ¿sí? Puede matar, sí. Pero mira cómo cubre el barro. Mira cómo cubre las hojas muertas. Limpia todo. Le da al mundo una página en blanco para empezar de nuevo. Elías miró a Fantasma, el pequeño bulto blanco que luchaba con su bota. Una página en blanco, susurró Elías. El cachorro no era solo un callejero. Él era la nieve de la que Sara había hablado. Él era borrón y cuenta nueva. Él había salido de la tormenta no para ser salvo, sino para lavarse la acumulación gris del dolor de Elías. Esa noche la temperatura volvió a bajar. El viento recogiendo una melodía lúgubre alrededor de los aleros. El fuego rugía, proyectando un resplandor anaranjado que convirtió la cabaña en una cueva de seguridad. Elías se sentó en su silla, mirando las llamas. La oscuridad estaba volviendo a su mente, los viejos y familiares fantasmas de la guerra y la pérdida que intentaban tomar asiento en su mesa. Sintió la opresión en el pecho, la necesidad de encerrarse en sí mismo. Entonces sintió un peso. Fue ligero, vacilante. Elías no se movió. Él no miró abajo. Contuvo la respiración. Ghost había abandonado la seguridad del lado de Gunner. Había cruzado cojeando la alfombra, la tablilla de madera golpeando suavemente. Había pasado por alto el lugar cálido junto al hogar. Había venido a Elías. Lenta y cuidadosamente, Elías bajó la mirada. Ghost estaba sentado justo al lado de su bota izquierda. El cachorro miró hacia arriba, sus grandes y oscuros ojos se encontraron con los de Elías. Ahora no había miedo en ellos. Había una pregunta profunda y silenciosa que solo los animales pueden hacer. ¿Eres mi seguridad? Elías no se acercó. Él conocía las reglas. Esperó. Ghost dejó escapar un largo suspiro, el sonido de una tensión rompiéndose. Bajó la cabeza y apoyó suavemente la barbilla en la punta de la bota de Elías. Luego cerró los ojos. El contacto fue pequeño, solo unos pocos gramos de piel y hueso descansando sobre cuero viejo. Pero golpeó a Elías, con la fuerza de un golpe físico. Una lágrima, caliente y espontánea, se derramó sobre su párpado y recorrió el profundo líneas de su mejilla. Gunner, observando desde la alfombra, dejó escapar un suave resoplido de satisfacción y finalmente cerró sus propios ojos. Su deber de vigilancia había terminado.
Elías permaneció allí sentado durante horas, con miedo de mover el pie, miedo de romper el hechizo. El fuego estalló y un tronco se asentó. Afuera, el mundo estaba helado y duro. Pero por dentro, algo frágil en el pecho de Elías finalmente se había roto. No para romper, sino para abrir. Lentamente se agachó. Su mano temblaba ligeramente. Esta vez, Fantasma no se inmutó. Elías enterró sus dedos ásperos y callosos en el suave pelaje blanco detrás de las orejas del cachorro. «Está bien», susurró Elías, su voz lleno de lágrimas que había reprimido durante 3 años. «Está bien, te tengo. Las cicatrices en el alma no desapareció. Las cicatrices nunca lo hacen, pero por primera vez no le dolieron. Eran solo marcas de donde la piel había vuelto a crecer más fuerte, uniéndose como el hueso de la pata del cachorro, curándose bajo el calor de un sol nuevo y frágil. El camino a la ciudad era menos una carretera y más una trinchera tallada a través de las paredes de nieve que se alzaban a 6 pies de altura. La camioneta de Elías, una oxidada Ford F-150 de 1978, a la que cariñosamente llamaba La Bestia, traqueteaba y gimió sobre el hielo, su calentador lanzando aire que olía ligeramente a polvo quemado y a aceite viejo. Ghost estaba sentado en el asiento del pasajero, con la cabeza girando para ver el mundo blanco pasar borroso. Ya no era la cosa frágil y moribunda que Elías había sacado de la tormenta. 3 semanas de estofado de venado, leche tibia y el incesante cuidado de Gunner habían llenado su cuerpo. Sus orejas, antes caídas por el cansancio, ahora estaban erguidas, una ligeramente más caída que la otra, dándole una expresión de inocencia perpetua y burlona. Gunner se sentó en el medio, una barrera cálida y sólida entre Elías y el cachorro. La cabeza del viejo perro descansaba sobre el hombro de Elías. Sus ojos color ámbar exploraban el horizonte. Siempre el copiloto. «Relájate, Marine», murmuró Elías, cambiando de marcha con un gemido de medalla. «Solo vamos a ver, doctora Elena. Tiene las manos frías, pero da buenas golosinas». La doctora Elena Aris dirigía la única veterinaria clínica en Silver Ridge. Era una mujer de unos 60 años con cabello como plata hilada y una risa que podía romper una glaciar. Cuando desenvolvió la pierna de Ghost, sus cejas se arquearon. «No he visto una férula como esto desde que remendaste esa águila allá por el 98», dijo, pasando sus manos por el rostro de Fantasma. «Reparar huesos. La alineación es perfecta, Elías. Perdiste tu llamado. Deberías haber sido cirujano. No es un experto en demolición». Elías estaba de pie en un rincón de la sala de examen, sosteniendo su sombrero en sus manos. «Rompí cosas para ganarme la vida, Elena. ¿Arreglarlos? Eso es nuevo». «Bueno, lo arreglaste», dijo suavemente, rascándose. Fantasma detrás de las orejas. El cachorro se inclinó hacia su toque, su cola golpeando contra la mesa de metal. «Cojeará cuando llueva y nunca será un perro de exposición. Pero está vivo y es tuyo. Él es tuyo». Las palabras resonaron en la mente de Elías mientras conducían de regreso a la montaña. Durante 3 años, lo tuyo había sido estar solo. Ahora, significaba responsabilidad. Significaba los 2 latidos del corazón a su lado. El Sena comenzaba a hundirse detrás del Picos, pintando la nieve en tonos violeta y naranja magullado. El camino se estrechó cerca del paso, que separaba la propiedad de Elías de las extensas tierras de pastoreo del valle. Delante había un camión ralentí en medio de la pista. Era una dualidad enorme y oscura. Su motor retumbaba como un motor atrapado. Tormenta eléctrica. Elías redujo la velocidad y apretó la mandíbula. «Él sabía ese camión». «Tranquilos», le susurró a los perros. Silas Bain salió del vehículo. Él era un hombre tallado en granito y rencor, el dueño del rancho de ovejas más grande del condado. Silas llevaba un pesado abrigo de piel de oveja que olía a lanolina y tabaco rancio. Su rostro era un mapa de quemaduras por el viento, sus ojos 2 astillas, de pedernal que rara vez mostraba bondad. Era un hombre que veía la naturaleza no como un regalo, sino como un enemigo de ser. Conquistado, Elías bajó la ventanilla. El aire frío entró rápidamente y le mordió la cara. «Buenas tardes, Silas», dijo Elías con voz neutra. Silas no devolvió el saludo. Dio una calada de su cigarrillo. Las brasas brillaron intensamente contra el crepúsculo y exhaló una columna de humo gris. Caminó lentamente alrededor de la parte delantera de la camioneta de Elías. Sus botas crujieron ruidosamente sobre la nieve compacta.
Miró por la ventana del pasajero. Su mirada se posó en Gunner, a quien ignoró, y luego se fijó en Ghost. Ghost, sintiendo la tensión, se presionó contra el asiento. Pero Gunner no se acobardó. Un gruñido bajo y retumbante comenzó en lo profundo del pecho del viejo perro. Un sonido como el de placas tectónicas moviéndose. El pelo de la columna de Gunner se erizó formando una cresta irregular. Entonces, dijo Silas, con la voz rasposa como grava, los rumores son ciertos. Lo guardaste. Tiene un nombre, dijo Elías, su mano descansando tranquilamente sobre el cuello de Gunner para estabilizarlo. Fantasma. Silas se burló y escupió en la nieve. Fantasma. Adecuado. Porque eso es lo que será si se queda aquí. Eso no es un perro, Thorn. Mira a los ojos. Mira el abrigo. Tiene sangre de lobo. Lobo de nieve. Mi abuelo solía dispararles en cuanto los veía. Dicen que matan por deporte, no por hambre. Es una mezcla de pastor, Silas. Solo un cachorro. ¿Es un problema a punto de suceder? Silas se acercó, apoyando su brazo en el marco de la puerta de Elías. La invasión del espacio fue deliberada. Perdí 2 corderos la semana pasada a causa de los coyotes. Estoy nervioso, viejo. No necesito un diablo blanco merodeando por mi línea de valla. Elías sintió que el viejo calor subía a sus entrañas. No fue el calor de la ira. Fue el enfoque frío y calculado del combate. No me deja de ver, dijo Elías. Y mi valla se mantiene. Silas arrojó la colilla al parabrisas. Rebotó con una lluvia de chispas. Las vallas se rompen. Los perros corren. Te lo digo una vez, vecino. Veo esa cosa blanca, mi tierra, cerca de mi ganado. No llamaré al control de animales. Lo manejaré a mi manera. Una bala cuesta mucho menos que un abogado. Gunner se abalanzó, ladrando. Un sonido atronador y feroz que sacudió la cabina. Gunner se abalanzó, ladrando. Un sonido atronador y feroz que sacudió la cabina. Ghost gimió enterrando su cabeza bajo el brazo de Elías. Elías apagó el motor. El repentino silencio fue impactante. Silas parpadeó, sorprendido. Elías abrió la puerta. «Retroceda», dijo en voz baja. Silas dio un paso atrás y su mano se dirigió instintivamente hacia el cuchillo de caza que llevaba sujeto al cinturón. Pero Elías no tomó un arma. Simplemente salió del camión y se puso de pie en toda su altura. La edad le había quitado algo de velocidad a la espina de Elías, pero no había sido necesario el acero. Estaba de pie en la nieve con su camisa de franela y su chaleco, pero en ese momento, la sombra que proyectaba era la del marine que había mantenido la línea en algunos lugares. Silas ni siquiera podía imaginarlo. No parecía un ranchero. Parecía la puerta de una fortaleza que acababa de cerrarse de golpe. Elías caminó alrededor del frente del camión hasta que estuvo a 2 pies de distancia. Silas. No gritó. No adoptó postura. Solo miró al otro hombre con ojos que habían... Hemos visto lo peor de la humanidad y lo hemos sobrevivido. Escúchame, Silas, dijo Elías bajando la voz. Una octava, vibrando con una calma aterradora. Te preocupas por tus ovejas, ese es tu derecho. Pero estás amenazando a mi familia. Es un animal, Thorn, se burló Silas, aunque movió su peso incómodo. Está bajo mi protección, continuó Elías, ignorando la interrupción. ¿Y sabes quién era yo antes de venir a esta montaña? ¿Sabes por qué me llamaron sargento de hierro en el arenero? Silas se quedó quieto. Todos en Silver Ridge conocían las historias, aunque fueran susurradas. Sabían que Elias Thorn era el hombre que había transportado a 3 heridos 6 kilómetros a través de zonas hostiles, territorio porque se negó a dejarlos morir. Elías dio un paso más hacia él. Silas se estremeció. Hice un juramento hace mucho tiempo para defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, dijo Elías en voz baja. Ese juramento no expiró cuando me quité el uniforme. Tienes un arma, Silas. Bien por usted. Pero si tocas un solo pelo de la cabeza de ese perro, no tendrás tratos con un vecino. Estarás tratando con el sargento. No me hagas volver a la guerra aquí mismo en este camino. El viento silbaba entre los pinos, un sonido solitario y agudo. Silas miró fijamente a Elías, buscando un farol. No encontró ninguno. Solo vio la certeza absoluta e inamovible de un hombre que no tenía nada que perder, excepto los 2 perros en su camioneta. Silas tragó. Su bravuconería parpadeó y murió. Apartó la mirada y murmuró una maldición. «Mantén a tus bestias de tu lado, Thorn»,
gruñó Silas, retrocediendo hacia su camioneta. «Solo manténlos de tu lado. Conduce con cuidado». «Silas», dijo Elías, sin mover un músculo hasta que el otro hombre hubo subido al su taxi y se alejó rugiendo, arrojando humo negro al aire prístino. Elías permaneció allí durante un largo momento, observando cómo se apagaban las luces traseras. Sus manos temblaban ahora, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina. El cóctel químico de un cuerpo que recuerda la batalla. Respiró hondo e inhaló el penetrante y limpio aroma del pino para purgar el olor del tabaco de Silas. Se volvió hacia su camioneta. Gunner lo observaba a través del parabrisas, con los oídos alerta. Ghost había asomado la cabeza, con la nariz presionada, contra el cristal. Elías abrió la puerta y volvió a subir. El calor del taxi lo golpeó. Olor a pelo de perro y seguridad. «Está bien», susurró, extendiendo la mano para acariciar el rostro de Fantasma. Cabeza temblorosa. «Se ha ido». Ghost lamió la mano de Elías, saboreando la sal del sudor en su palma. «Te lo prometí, ¿no?», murmuró Elías, poniendo la camioneta en marcha. «Tengo el reloj». Mientras conducían el último kilómetro hasta casa, las primeras estrellas empezaron a pinchar el cielo aterciopelado. La amenaza más allá de la valla era real, una nube oscura en su horizonte. Pero dentro del vado oxidado, el vínculo entre el hombre y sus perros. Sigiatast se había forjado en algo más duro que el hierro. Ya no era solo amor, era una alianza. La primavera llegó a Silver Ridge, no con un suave despliegue de hojas, pero con el ruido violento y alegre del hielo al romperse. El mundo, después de haber estado encerrado en el puño blanco del invierno durante tanto tiempo, de repente jadeó en busca de aire. El arroyo detrás. La cabaña, en silencio durante meses, volvió a la vida con un rugido, agitada con agua de deshielo que sabía a piedra y a cielo. El aire perdió su mordiente y ganó textura. La humedad, rico olor a barro y raíces despiertas. Ghost había cambiado con la temporada. El torpe, tropezando. El cachorro que se había tropezado con los cordones de las botas ya no estaba. En su lugar había una criatura de impresionante belleza casi etérea. A los 6 meses, Ghost era todo piernas y orejas, un adolescente desgarbado alimentado por una reserva ilimitada de energía. Su abrigo se espesó hasta convertirse en una densa armadura nevada que brillaba a la luz del sol. Cuando se quedó quieto en la zona de nieve persistente, se volvió invisible, un fantasma del paisaje. Pero Ghost rara vez se paró todavía. El desenfreno que tenía Silas va inadvertido. La sangre del lobo no era malicia, pero estaba ahí en la forma en que Fantasma se movía. Él no lo hizo trote como Gunner. Fluyó. Siguió pájaros con una intensidad similar a la de un láser. Su cuerpo se congeló. En una punta perfecta. Su cola recta como una flecha. Tenía curiosidad por todo. El huir de un escarabajo. La sombra de un halcón. El viento que llevaba secretos desde el valle de abajo. Elías lo miró con una mezcla de orgullo y una ansiedad baja y tarareante. Él había construido un vínculo con el perro, sí, pero sabía que no se puede domar realmente el viento. Solo puedes. Espero que decida quedarse contigo. Tranquilo, muchacho, murmuró Elías, viendo a Fantasma perseguir una mariposa en el patio. No vayas demasiado lejos. El mundo no es tan amable como este patio. Era una mañana de martes luminosa y engañosa. El invierno había sido duro. En el techo de la cabaña, y había surgido una gotera en la cocina, derramando agua marrón sobre la casa de Elías. Mesa. Era un trabajo que no podía esperar. «Artillero, ¿tienes el reloj?», dijo Elías, acariciando al viejo. Cabeza de perro. Gunner yacía en el porche delantero, tomando el sol como un lagarto sobre una roca. Su hocico estaba más gris ahora y dormía más profundamente que antes. Sus sueños se llenaron de conejos que ya no podía atrapar. Golpeó su cola una vez, reconoció y cerró los ojos. Elías subió la escalera de aluminio con un montón de tejas al hombro y un lazo de martillo en su cadera. El rítmico golpe del martillo pronto llenó el aire, ahogando el rumor del arroyo y el susurro de los pinos. En lo alto del tejado, Elías cayó en un trance meditativo. Arregla la teja. Sella la brecha. Protege el hogar. Fue un trabajo sencillo y honesto. Durante 20 minutos, el mundo fue solo madera y alquitrán. Abajo, el viento cambió.
Eso trajo un olor del norte. Para un humano no habría olido a nada. Para Gunnar, en lo más profundo dormir, pasó desapercibido. Pero para Fantasma, que caminaba por el perímetro del patio, fue una descarga eléctrica. Era el olor de algo salvaje, algo corriendo. Un ciervo, tal vez, o un coyote moviéndose entre la maleza. Fue un olor que desencadenó un cambio profundo y ancestral en el cerebro del perro joven. El patio, que alguna vez fue un patio de recreo, de repente se sintió como una jaula. Más allá, el bosque gritaba su nombre. Ghost volvió a mirar hacia el porche. El artillero estaba dormido. Miró hacia el techo. Elías estaba martillando, de espaldas. El perro blanco vaciló. Él conocía los límites. Elías los había acompañado cientos de veces. Aquí está la seguridad. Hay peligro. Pero el olor era más fuerte que el entrenamiento. Era un hilo dorado que lo empujaba hacia los árboles. En silencio, sus patas no hacían ruido sobre la tierra húmeda. Llegó al borde del claro, miró hacia ti y hacia atrás por última vez, y luego se deslizó entre las sombras de los pinos como una voluta de humo. 10 minutos más tarde, Elías clavó el último clavo. Se secó el sudor de la frente con el dorso del guante y miró hacia abajo. «Muy bien, muchachos. ¡Hora de almuerzo!», gritó. Gunnar levantó la cabeza, parpadeando adormilado. Se puso de pie, estiró su rígida columna y miró alrededor para su cargo. Miró a la izquierda. Parecía correcto. Dejó escapar un gemido de confusión. Elías. Se quedó helado en la escalera. «Fantasma», llamó. Silencio. Fantasma al frente y al centro. Generalmente el perro blanco llegaría dando saltos por la esquina, con la lengua afuera, listo para jugar. Pero solo estaba el sonido del crujido. La conducta de Gunnar cambió instantáneamente. El sueño desapareció. Él trotó hacia el borde del bosque, olisqueó el aire y dejó escapar un ladrido agudo y dentado. No fue el ladrido de un perro, saludando a una ardilla. Fue el ladrido de un centinela que se dio cuenta de que se había traspasado el perímetro. Elías se deslizó por la escalera, sin tener en cuenta la seguridad. Sus botas golpearon el suelo duro. «¿Dónde está, artillero? ¡Encuéntralo!». Gunnar apoyó la nariz en el suelo. Él se quejó, mirando hacia el norte, hacia el valle, hacia la cerca, hacia el rancho de Silas Vane. Una piedra fría cayó en el estómago de Elías. Este no fue el pánico de la tormenta de nieve. Eso había sido miedo a la naturaleza, y la naturaleza es indiferente. La naturaleza te mata porque eres lento o tienes mala suerte. Esto fue diferente. Esto fue el miedo, a la intención. «No», susurró Elías. El recuerdo del rostro de Silas, los ojos duros, la burla, la mano apoyada en el cuchillo, apareció en su mente. «Lo manejaré a mi manera». Elías no entró a buscar su chaqueta. Él no cerró la puerta. Agarró el cuello de Gunnar. Pista. Ir. Se adentraron en el bosque. La nieve aquí todavía estaba irregular, mezclado con barro negro resbaladizo. Gunnar, a pesar de su edad, tiró con fuerza, surcando la tierra con la nariz. Elías tropezó detrás de él, respirando entrecortadamente y entrecortadamente. «Fantasma, aquí, ahora», rugió Elías. Su voz retumbó entre los árboles, asustando a una bandada de cuervos hacia el cielo. Pero el bosque se tragó su voz. Corrieron durante 10 minutos, más profundamente de lo que Elías jamás había dejado que Ghost ir. El terreno comenzó a inclinarse hacia abajo. Los árboles disminuyeron. Adelante, atravesando la belleza del desierto como una cicatriz, había una cerca de alambre de púas. «Tu límite, la cortina de hierro». Gunnar se detuvo abruptamente, a unos 20 metros de la valla. Se le erizaron los pelos de la espalda. Esta vez no ladró. Gimió. Un sonido agudo y agudo que hizo que a Elías se le helara la sangre. Un sonido agudo y agudo que hizo que a Elías se le helara la sangre. Elías lo alcanzó. Con el pecho agitado. «¿Qué es? ¿Qué encontraste?». Gunnar estaba husmeando en un trozo de nieve cerca de la base de un gran abeto. Elías cayó de rodillas. La nieve estaba agitada, un caos caótico de huellas de patas, algunos pequeños y frenéticos, otros más grandes. Y en el centro de la mancha blanca, austera e innegable, había un chorro carmesí. Sangre. Sangre fresca y de color rojo brillante. No fueron unas pocas gotas. Era un rastro. Una marca de arrastre. Se llevó lejos desde el árbol.
debajo del hilo inferior del alambre de púas, y hasta la propiedad de Silas Vane. Elías tocó la nieve roja. Todavía estaba mojado. El mundo se inclinó sobre su eje. La primavera pacífica, la tarde hecha añicos. El canto de los pájaros sonaba a burla. Elías miró a través de la valla, mirando hacia los oscuros y densos bosques de la tierra del ranchero. En algún lugar de allí, su hijo resultó herido. En algún lugar en allí, la amenaza se había hecho realidad. El miedo se evaporó. En su lugar, un frío y aterrador la claridad inundó a Elías. Fue la claridad de El Sargento de Hierro. Se puso de pie. Ya no gritó, no lloró. Miró a Gunner, sus ojos duros como diamantes. «Vamos a ayudaros a entrar», dijo Elías. Puso su mano sobre el poste de madera de la cerca. El alambre de púas se le clavó en la palma de la mano y saltó sobre la línea, cruzando hacia territorio enemigo para salvar el alma que había prometido para proteger. El bosque del lado de la valla donde estaba Silas Vane parecía diferente. Los árboles se acercaron juntos, sus ramas entrelazadas como los dedos de manos avaras, bloqueando el sol. El aire era más frío allí y olía a podredumbre húmeda y a agujas de pino viejas. Era un lugar donde las sombras. El silencio se alargó, y el silencio pareció una amenaza. Elías se movía entre la maleza con una velocidad que contradecía su edad. Él no estaba corriendo, él estaba avanzando. Cada paso fue calculado, sus ojos escaneando el suelo en busca del color carmesí, migas de pan que marcaron el camino de Ghost. «Encuéntralo, Gunner, encuéntralo», dijo Elías con voz áspera. Sus pulmones arden. Gunner iba 10 pasos por delante y se acercaba al suelo. El viejo perro ya no ladraba. Estaba haciendo un sonido que Elías nunca había escuchado antes. Un lamento frenético y agudo que sonaba menos como el de un perro y más como el de un niño llorando. Llegaron a la cima de una pequeña cresta y descendieron a un hueco lleno de maleza retorcida y escombros. Allí, bajo las ramas esqueléticas de un roble caído, encontraron él. Fantasma yacía de costado en el barro. Él no se movía. Su hermosa bata blanca era veteado de tierra marrón y de un rojo brillante e impactante. «No», susurró Elías. La palabra robar el aliento de su cuerpo. Se deslizó por el terraplén. El barro le empapó las botas y cayó de rodillas, al lado del perro. La cabeza del fantasma se levantó, una fracción de pulgada. Sus ojos, normalmente brillantes de picardía, eran pupilas muy abiertas de dolor negro. Él no gimió, no gritó. Simplemente miró a Elías con una aceptación estoica y aterradora. Entonces Elías lo vio ahí, apretada alrededor de la pata delantera derecha de Ghost. Había una pesadilla irregular de acero oxidado. Era una trampa de resorte helicoidal, de esas que estaban prohibidas hace años, pero que todavía se guardan en los rincones oscuros, de antiguos graneros. Los dientes de la trampa habían mordido profundamente, aplastando piel y carne, bloqueando el hueso, en un agarre mecánico despiadado. «Oh Dios, oh muchacho», dijo Elías entrecortadamente. Gunner estaba frenético. Estaba rodeando la trampa, mordiendo las pesadas resortes de acero, sus viejos dientes chirriando inútilmente contra el hierro. Lamió la cara de Ghost, luego la trampa, luego la herida, intentando calmar, intentando liberar, intentando hacer algo. «Artillero, atrás, atrás», ordenó Elías con voz temblorosa. Extendió sus manos, las manos que alguna vez desmantelaron explosivos, las manos que habían arreglado el ala de un pajarito y agarraron el frío metal. La trampa era pesada y estaba oxidada por el tiempo y el abandono. Fue diseñado para albergar un lobo o un oso. Fue diseñado para no soltarse nunca. «Te tengo», le susurró Elías a Fantasma, apoyando su frente contra el cuello del perro por un segundo. «Voy a hacerte daño, hijo. Lo lamento. Tengo que lastimarte para salvarte». Ghost lamió el sudor de la sien de Elías. Elías respiró hondo. Colocó sus botas contra el tronco para hacer palanca. Agarró las 2 mandíbulas de acero de la trampa con sus propias manos. Había palancas para abrirlo, pero estaban resbaladizas por el barro y sangre, y en su pánico no pudo controlarlo. Tuvo que abrirlo, rugió Elías. No fue una palabra. Fue un sonido gutural de puro esfuerzo. Canalizó cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo de 58 años en sus brazos. Los músculos de su cuello se tensaron. Sus hombros gritaron. El resorte oxidado gimió. Las mandíbulas se movieron 1 milímetro. «¡Vamos!», le gritó Elías al metal. «Déjalo ir».
El borde irregular de la trampa cortó las palmas de las manos de Elías. Él no lo sintió. A él no le importaba. Su sangre comenzó a mezclarse con fantasmas, goteando sobre la nieve sucia. Tiró con más fuerza y su visión se volvió gris. La trampa crujió, luchando contra él. Una lucha de voluntades entre el amor de un hombre y la indiferencia de una máquina. ¡Abre! ¡Abre, abre! Con un repugnante chirrido de metal, las mandíbulas se separaron. «Ahora, artillero, tira», gritó Elías, aunque no lo hizo. Ceci el perro entendió, pero Fantasma entendió. Con la presión liberada por una fracción de segundo, el perro blanco echó hacia atrás su pata. Elías lo soltó. La trampa se cerró de nuevo con un sonido metálico cruel. Eso resonó en el bosque como un disparo. Se rompió en el aire vacío. El fantasma estaba libre. Elías tomó al perro en sus brazos, colapsando hacia atrás en el barro, jadeando por aire. Ghost enterró su rostro en el pecho de Elías, temblando violentamente, ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. «Está bien. Está bien». «Te tengo», sollozó Elías, meciendo al perro de un lado a otro. Miró la pata. Estaba destrozado y sangraba mucho, pero todavía estaba adherido. Hacer clic. El sonido era inconfundible. Era el sonido de un cerrojo deslizándose hacia casa. Elías se quedó helado. Levantó lentamente la cabeza. De pie en la cima de la cresta, recortada contra el cielo gris, era Silas Vane. Llevaba un rifle de caza con el cañón bajado, pero preparado. Su cara era una máscara de furia fría. «Ya te lo dije», gritó Silas con la voz temblorosa. «Te dije que yo me encargaría». «Vi blanco. Vi un lobo». Dio un paso por el terraplén, con el arma todavía en la mano. «Está muerto. ¿Lo entendí?» Elías no se levantó de inmediato. Se quedó de rodillas en el barro, sosteniendo al perro blanco contra su corazón. Se miró las manos, destrozadas y sangrando. Miró a Gunnar, que se había colocado entre Elías y Silas, enseñando los dientes en un gruñido silencioso. Entonces, Elías miró hacia arriba. Silas se detuvo. Había esperado ver a un intruso. Esperaba ver a un anciano arrogante. En cambio, vio al sargento de hierro, pero el sargento no estaba peleando, estaba llorando. Las lágrimas cortan huellas limpias a través de la tierra en el rostro de Elías. Tenía los ojos enrojecidos, llenos no del fuego de la guerra, sino de una pena tan, en lo profundo, pareció oscurecer el aire a su alrededor. Parecía destrozado. Silas bajó ligeramente el rifle. «Espina». Elías se puso de pie lentamente. Levantó a Fantasma, que ahora pesaba 60 libras, como si eran ligeros como una pluma. No se secó las lágrimas. No ocultó la sangre en sus pies. Levantó a Ghost, que ahora pesaba 60 libras, como si fuera liviano como una pluma. Él no se secó las lágrimas. No ocultó la sangre en sus manos. Caminó por el terraplén, paso a paso, hasta que estuvo cara a cara con Silas. Silas miró al perro. Los brazos de Elías. No era un lobo. No era un monstruo. Era un perro doméstico, aterrado. Los ojos se pusieron en blanco, sangrando por una trampa que Silas había tendido hacía 3 años y olvidado. «¿Tú?», empezó Silas, pero le falló la voz. Miró las manos de Elías, goteando sangre bajo la nieve. «Tus manos». Elías no se miró las manos. Miró directamente al alma de Silas. «Le pusiste una trampa a un monstruo, Silas», dijo Elías. Su voz era tranquila, ronca, desprovista de ira. Parecía decepción. «Querías atrapar a un asesino. Querías proteger tu tierra de las bestias». Elías cambió el peso de Ghost, presionando su mejilla contra el suave y blanco pelaje del perro. «Bueno, mira», susurró Elías, señalando con la barbilla las sangrientas mandíbulas de acero que tenían debajo, y luego mirando al hombre que sostenía el arma. «Míranos. Mira lo que hiciste». Silas miró fijamente la trampa, luego el animal que sufría y luego las manos destrozadas de su vecino. «Dime, Silas», dijo Elías con la voz quebrada. «¿Quién es el monstruo aquí? ¿Es él?» Elías asintió hacia el perro. «¿O somos nosotros?» La pregunta flotaba en el aire frío, más pesada que el plomo. Silas abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su rostro palideció bajo la quemadura del viento. De repente, el rifle que tenía en la mano pareció pesar 1000 libras. Lo bajó por completo,
con el cañón apuntando al suelo. Vergüenza, caliente y espinosa. Enrojeció hasta su cuello. Había cazado lobos toda su vida. Se había convencido a sí mismo de que era el protector del valle. Pero mirando él con un viejo soldado acunando a una mascota herida, sangrando por ella, llorando por ella, Silas se sintió muy, muy pequeño. Elías no esperó una respuesta. No esperó una disculpa. Le dio la espalda al hombre y el arma. «Ven, artillero», dijo Elías en voz baja. Comenzó a pedir una disculpa. Le dio la espalda al hombre y al arma. «Ven, artillero», dijo Elías en voz baja. Comenzó el largo camino de regreso a la valla, llevando a su hijo herido a través del bosque cada vez más oscuro. No miró hacia atrás. Silas Banyan estaba solo en el hueco. El viento hacía crujir las hojas muertas. Miró la trampa oxidada, la sangre en la nieve y la espalda del hombre al que había amenazado en retirada. Por primera vez en 20 años, Silas puso el seguro de su rifle, se sentó en el tocón de un árbol y puso su cabeza entre sus manos. La noche no pasó. Se arrastró por el suelo de la cabina, como un animal herido. Afuera, el viento había amainado, dejando un silencio tan pesado que presionaba contra las ventanas. En el interior, los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y la respiración entrecortada y superficial del perro blanco que yacía sobre la alfombra de la chimenea. El fantasma estaba ardiendo. Las mandíbulas de acero de la trampa habían hecho su trabajo. Aunque Elías había limpiado la herida con whisky y yodo, envolviéndolo en lino limpio, el metal se había oxidado y sucio. La infección había llegado con una velocidad aterradora, corriendo por el torrente sanguíneo de Ghost como un incendio forestal. Elías se sentó en el suelo, con la espalda contra el sofá. Tenía las manos vendadas y torpes tiras de gasa blanca cubrían las profundas laceraciones. En sus palmas donde la trampa lo había mordido. Ignoró el dolor punzante, toda su atención. Se centró en el calor que irradiaba el cuerpo de Ghost. «Quédate conmigo», susurró Elías, mojando un trapo en un recipiente con agua fría. Lo escurrió con dificultad. Sus manos heridas protestaban, y lo puso suavemente sobre la frente de Ghost. El perro no se movió. Los ojos de Ghost estaban cerrados, retorciéndose bajo un delirio que Elías no podía alcanzar. La hermosa bata blanca estaba húmeda. Con el sudor, el espíritu vibrante se redujo a un calor tembloroso. Gunner yacía al otro lado de Fantasma, formando un muro viviente. El viejo perro no durmió. Cada vez que Ghost gemía, Gunner levantó la cabeza y lamió la oreja del cachorro. Un movimiento rítmico y tranquilizador que parecía decir... «Estoy aquí. Estoy aquí». Elías miró su reloj. 3 a.m. La hora de las brujas. La hora en que la marea de la vida es más baja. «Prometo protegerte», murmuró Elías. Su voz se quebró en la habitación silenciosa. «¿Te saqué de la tormenta solo para dejar un pedazo de óxido hierro te lleva? No, ese no es el trato». Cogió la botella de agua y una jeringa, tratando de gotear líquidos en la boca de Ghost. Ghost tragó por reflejo, pero estaba débil. Demasiado débil. Elías reclinó la cabeza contra el sofá y cerró los ojos ardientes. Pensó en Silas. Veleta. Sintió una oleada de ira, ardiente y aguda, pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por un vacío agotamiento. Ardiente y agudo, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por un vacío agotamiento. La ira tomó energía, y a Elías no le quedó ninguno. Solo quería que su hijo viviera. «Por favor», rezó a las vigas del techo. «Para Sara, para cualquiera que escuche, no dejen que la oscuridad gane esta noche». El amanecer no llegó con un estallido de gloria, sino con una luz gris y humilde que se deslizaba tímidamente a través de las cortinas. Elías no había dormido. Todavía estaba esponjando el pelaje de Fantasma. Sus movimientos eran mecánicos. La fiebre se mantenía constante, testaruda como una mula. Fantasma todavía estaba con ellos, pero se estaba alejando cada vez más. Su respiración se acelera cada pocos minutos. Entonces, un sonido rompió el silencio de la mañana. Toc, toc, toc. Fue silencioso, casi a modo de disculpa. No el golpe de un puño, sino el golpe de un nudillo. Gunner levantó la cabeza y dejó escapar un gruñido de advertencia. «Tranquilo», gruñó Elías. Se levantó. Sus rodillas temblaron y caminó hacia la puerta. No miró por la ventana. Sabía quién era. Abrió el cerrojo y abrió la pesada puerta de roble. Silas Vane estaba en el porche,
El ranchero parecía diferente. La arrogancia que normalmente le queda como una segunda piel había desaparecido. No llevaba sombrero y tenía el pelo despeinado, como si hubiera pasado la noche corriendo, sus manos a través de él. Llevaba su pesado abrigo de piel de oveja, pero hoy parecía más pequeño dentro de él. No había ningún fusil. En sus manos grandes y ásperas, sostenía una bolsa de papel marrón y un plato de cerámica tapado. Silas miró las manos vendadas de Elías, luego hacia su cara. Tragó fuerte y su nuez se balanceó. «Espina», dijo Silas. Su voz era áspera, como grava moliendo. «Silas», respondió Elías. No dio un paso atrás, pero tampoco lo invitó a pasar, simplemente esperó. Silas se miró las botas y cambió su peso. «Yo vi las luces encendidas toda la noche. Supuse que estabas despierto». «Lo estábamos». «Es él». Silas no pudo terminar la frase. Miró más allá de Elías, hacia el débil calor de la cabaña. «Cabina». «Está vivo», dijo Elías. «Apenas. La fiebre es mala». Silas asintió rápidamente, jugueteando con la bolsa de papel. «Traje esto. Es, bueno, un antibiótico de alta calidad para las ovejas, pero es lo mismo que usan los veterinarios, más fuerte que lo que hay en un botiquín de primeros auxilios. Y mi esposa hizo un guiso de cordero». Extendió los objetos, con las manos temblando, ligeramente. Elías miró la bolsa. Miró al hombre que había amenazado con matar a su familia. Hace menos de 24 horas. Vio los círculos oscuros bajo los ojos de Silas. Vio la vergüenza que era comiéndolo vivo. El sargento de hierro podría haber cerrado la puerta. Podría haber tomado la medicina. Y le dijo a Silas que se fuera al infierno. Habría estado justificado, pero Elías recordó el peso del rifle en sus propias manos años atrás. Recordó las cosas que había hecho en nombre del deber, que lo mantenían despierto por la noche. Sabía cómo se sentía la culpa. Era una carga más pesada que la mochila de cualquier soldado. Elías dio un paso atrás y abrió más la puerta. «Entra, Silas», dijo en voz baja. Silas miró hacia arriba, shock registrado en sus ojos. Dudó y se limpió vigorosamente las botas en la alfombra antes de cruzar el umbral. La cabaña olía a humo de leña, a alcohol isopropílico y a náuseas. Silas se quedó de pie torpemente en la entrada, agarrando la bolsa, como si fuera un salvavidas. «Pon el guiso en el mesa», instruye Elías gentilmente. «Trae la bolsa aquí». Silas hizo lo que le dijeron. Caminó hacia el hogar, moviéndose con una extraña reverencia, como si entrara en una iglesia. Se detuvo cuando los vio. Los fantasmas yacían sobre la alfombra, mirando increíblemente pequeño y roto. La férula en su pierna, las vendas en su pádata, la elevación poco profunda y caída de sus costillas. Y Goner, el centinela negro, mirando a Silas con ojos que juzgaban pero no atacaban. «Dios Todopoderoso», susurró Silas. «Él no es un lobo. Es solo un cachorro». «Tiene 6 meses», dijo Elías, arrodillándose junto a Fantasma. «Dame la botella». Silas le entregó los antibióticos. Elías sacó una dosis en una jeringa. Levantó la piel suelta de la nuca de Ghost y le inyectó la medicina. El fantasma ni siquiera estremecerse. «Funciona rápido», dijo Silas en voz baja. «Guarda lo mejor que puedas el invierno pasado». Debería ayudar». Elías asintió. «Gracias». Silas no se fue. Se quedó allí, retorciendo su sombrero entre sus manos. «No lo sabía, Elías, la trampa. Lo dije hace 3 años. Olvidé que incluso estaba allí. Los coyotes fueron malos ese año. Nunca quise decir...». «Lo sé», dijo Elías. Miró a su vecino. «El miedo nos hace hacer cosas, Silas. Nos hace construir vallas. Nos hace poner trampas. Creemos que estamos manteniendo las cosas malas fuera. Pero sobre todo nos encerramos en el miedo». Silas miró al suelo y parpadeó rápidamente. «Me llamaste monstruo». «Estaba enojado», dijo Elías, «y tenía miedo». «No», Silas negó con la cabeza. «Tenías razón. Un hombre que se detiene, viendo la vida frente a él, eso es un monstruo. Lo miré ayer y no vi ningún perro. Vi un objetivo». «Eso me asusta muchísimo, Elías». El silencio se extendió entre ellos, pero no fue el silencio agudo del conflicto. Era el suave silencio de la confesión. Pero no era el silencio agudo del conflicto. Era el suave silencio de la confesión. «Él necesita saber que no eres una amenaza», dijo Elías de repente. Silas pareció alarmado. «¿Qué?».
Tócalo, dijo Elías. Si se despierta y te huele y tienes miedo, él tendrá miedo. Necesitas saber que la guerra ha terminado. Silas vaciló. Miró su propia mano grande y callosa. Una mano que había puesto trampas. Una mano que había sostenido el rifle. Lentamente, se arrodilló sobre la alfombra. Gunnar se tensó, pero Elías puso una mano en el cuello del viejo perro. ¡Estable! Silas se acercó. Su mano se cernió sobre la blanca cabeza de Ghost. Estaba temblando. «Está bien», susurró Elías. Silas bajó la mano y tocó suavemente el suave pelaje entre las orejas de Fantasma. Ghost dejó escapar un largo suspiro. Él no se apartó. Se inclinó hacia el tacto, buscando el calor. Algo se rompió en la cara de Silas Vane. Las duras líneas alrededor de su boca se suavizaron. Los ojos de Pedernal se mojó. Acarició la cabeza del perro y pasó el pulgar por el terciopelo de la oreja. «Lo siento, pequeña», susurró Silas, su voz llena de emoción. «Lo siento mucho». Mientras Silas lo acariciaba, la respiración de Fantasma pareció hacerse más profunda. El errático enganche se suavizó, ya sea que la medicina hiciera su magia o que la energía en la habitación cambiara. El calor que irradiaba su cuerpo pareció disminuir. Elías los observó, al ranchero y al lobo, y sintió que se aflojaba un nudo en su propio pecho. «¿Café?», preguntó Elías. Silas levantó la vista, con las manos todavía apoyadas en la cabeza de Ghost. Él sonrió, una genuina sonrisa torcida que Elías no había visto en 20 años. «Me encantaría un poco», dijo Silas. «Lo serviré. Tus manos. No deberías usarlos». «Trato hecho», dijo Elías. Durante la siguiente hora, dos ancianos se sentaron junto al fuego, bebiendo café solo y mirando a un perro blanco. Dormir. No hablaron del tiempo ni de las ovejas. Hablaron de sus esposas. Ellos hablaron sobre la soledad que se instala en los huesos cuando la casa está demasiado silenciosa. Cuando Silas... Me levanté para irme, el sol ya había salido por completo, inundando la habitación de luz. La temperatura de Ghost había bajado. Dormía tranquilamente y la fiebre había bajado. Al llegar a la puerta, Silas se volvió. «Elías», dijo, «si alguna vez necesitas cualquier cosa, reparación de cercas, heno para el invierno, llámame». «Lo haré», dijo Elías. «Y Silas, el guiso huele bien». Silas asintió. Se puso el sombrero y salió a la brillante mañana de primavera. Elías lo vio irse. Miró sus propias manos vendadas. Todavía dolían, pero ahora el dolor se sentía diferente. Parecía el precio de la entrada a algo hermoso. Cerró la puerta y se fue. De vuelta al fuego. Gunnar estaba lamiendo la cara de Ghost y, por primera vez en 24 horas, la cola de Ghost dio un pequeño y débil golpe contra el suelo. La infección había desaparecido, y afuera, lo invisible. La valla entre las dos casas finalmente fue derribada. Elías Thorne había aprendido que el tiempo no avanzaba en línea recta. Se movía en círculos. Se movía por temporadas. Había pasado un año desde la tormenta de nieve que casi le quitó la vida y enterró su corazón. Silver Ridge ya no era una prisión de hielo blanco. Fue un derroche de color. Los prados que descendían hacia el valle ardían con pinceles indios y aguileñas. Las luces que bajaban hacia el valle estaban iluminadas con pinceles indios y aguileñas, pintando la tierra con pinceladas de intenso naranja y azul real. El aire olía a resina de pino y a tierra calentándose, un perfume esa vida prometida. Elías se sentó en su porche en la misma mecedora que había ocupado durante 20 años. Pero el hombre sentado en la silla era diferente. Los bordes irregulares de su dolor se habían suavizado, como piedras en un río. Él sostenía un diario encuadernado en cuero en su regazo, y un bolígrafo flotaba sobre el papel color crema. 12 de junio, escribió, con una letra circular y pensativa. Sara solía decir que el amor es lo único que se multiplica al dividirlo. Nunca entendí las matemáticas de eso hasta ahora. Pensé que mi corazón era una copa que había sido vaciada. No sabía que era un pozo. Se detuvo y se miró los pies. Gunnar yacía en un lugar iluminado por el sol, su respiración profunda y rítmica. El viejo pastor alemán había envejecido significativamente durante el último año. El invierno se había instalado permanentemente en sus caderas, haciendo que su andar fuera rígido y lento. Su hocico estaba ahora enteramente blanca, una máscara de sabiduría que hacía juego el propio cabello de Elías. Sus ojos,
una vez agudos como el ámbar pulido, estaban nublados por las cataratas al ver el mundo a través de una gasa suave y nebulosa. Gunnar ahora pasaba la mayor parte de sus días durmiendo, soñando con batallas. Lucharon y capearon las tormentas. Era un general retirado, contento de dejar que el mundo girara sin su constante vigilancia. Y luego estaba el rey. Fantasma estaba de pie en el borde del porche, mirando hacia la línea de árboles. Si Gunnar era la sombra, Ghost era la luz. A los 18 meses estaba magnífico. Una criatura que parecía menos un perro y más una bestia mítica salió de una fábula. Era enorme, con el pecho profundo y poderoso. Su pelaje era de un blanco prístino y cegador que parecía atrapar el sol y retenerlo. No solo caminó, se deslizó. Era el guardián de la montaña, fuerte, feroz y ferozmente gentil. ¿Qué ves, Fantasma?, preguntó Elías en voz baja. Las orejas de Fantasma se giraron. Él no ladró. Él simplemente miró. Su cuerpo tenso con un enfoque que vibró en el aire. Gunnar levantó la cabeza lentamente, olfateando el aire, pero su vieja nariz no pudo captar lo que el joven perro sintió. Dejó escapar un suave resoplido y volvió a recostar la cabeza. Juventud, parecía, digamos, siempre buscando problemas. Pero Ghost no buscaba problemas. Estaba buscando el deber. De repente, Ghost dejó escapar un sonido agudo, ladrido dominante. No era el aullido juguetón de un cachorro ni el gruñido de un perro guardián. Fue una citación. Se volvió hacia Elías, dio unos pasos hacia el bosque y miró hacia atrás. «Ven». Elías suspiró, cerrando su diario. Está bien, ya voy. Aunque mis rodillas no son mucho, mejores que las de Gunnar. Estos días». Elías se levantó y agarró su bastón. «Artillero, quédate», dijo suavemente. Pero el perro, luchó por ponerse de pie. Se tambaleó por un momento, encontró el equilibrio y miró a Elías con una mirada orgullo obstinado. «Voy donde va la manada». Elías sonrió y se le formó un nudo en la garganta. «Bien, Marín, a tu propio ritmo». El trío cruzó el patio. Fantasma corrió hacia adelante, dando vueltas hacia atrás para controlar a los dos viejos soldados, instándolos a avanzar, con empujones de su nariz mojada. Los condujo más allá de la pila de leña, más allá del reparado cerca donde Silas Vane, ahora un invitado habitual a cenar, había ayudado a reemplazar los postes, y hacia el borde del bosque profundo. Llegaron al árbol hueco, el mismo roble antiguo donde Gunnar había oído por primera vez la llamada del tormenta hace un año. El lugar donde la línea temporal se había dividido y había comenzado una nueva vida. El fantasma no paraba en el árbol. Atravesó un matorral de helechos y su cola blanca desapareció en el verde. Elías lo siguió, apartando las ramas. «Fantasma, ¿qué es?». Encontró al perro parado junto a una caja de cartón. Era algo empapado y lamentable, claramente arrojado allí hace unas horas. Las solapas estaban cerradas con cinta adhesiva, pero se había masticado un agujero. Por la esquina, escritas en el costado con marcador negro, estaban las palabras crueles y descuidadas: «Libre y a un buen hogar». Elías sintió un destello del viejo la ira, el calor del sargento de hierro subiendo a su sangre, por dejar cosas indefensas en el bosque. Fue una cobardía que nunca entendería. Pero antes de que pudiera alcanzar su cuchillo para cortar el cinta, Fantasma se movió. El gran perro blanco bajó la cabeza. Él no gruñó. No tocó bruscamente. Emitió un suave sonido de canturreo en su garganta, un sonido que Elías recordó. Era el sonido que Gunnar había hecho la noche de la tormenta de nieve. Ghost metió la mano en la esquina rota de la caja. Sus mandíbulas, lo suficientemente poderosas como para aplastar huesos, cerrado con infinita ternura, alrededor de algo pequeño. Se echó hacia atrás y allí, colgando de su boca, era un cachorro. Era una cosa diminuta y temblorosa, una mezcla de color negro y marrón, no más grande que una papa. Sus ojos apenas estaban abiertos, azules y lechosos. Fantasma se volvió hacia Elías. No dejó caer al cachorro. Dio un paso adelante y colocó a la pequeña criatura suavemente en la bota de Elías. Luego volvió al palco. Uno por uno, Ghost los recuperó. 4 cachorros en total. 4 almas abandonadas a merced del bosque. Los alineó en la hierba, revisando cada uno, su lengua rosada limpiando la suciedad y el miedo. Gunnar finalmente lo alcanzó, jadeando pesadamente. Permaneció de pie ante la escena, parpadeando con sus ojos nublados.
Bajó su gran cabeza gris para olfatear el montón que se retorcía. Uno de los cachorros, ciego y buscando calor, rodó y chocó contra la nariz de Gunnar. El viejo perro se quedó helado. Entonces, lentamente, su cola comenzó a moverse. Golpe, golpe, golpe. Fue un latido lento, un tambor de aprobación. Miró a Ghost y luego a Elías. Se había pasado la antorcha. Elías miró. Las lágrimas nublaban su visión. Él vio el círculo se cierra. Hace un año, Gunnar había sacado de la nieve a un cachorro blanco moribundo. Hoy, ese cachorro blanco, ahora rey entre los perros, estaba salvando a la próxima generación. «Aprendiste bien», le susurró Elías a Fantasma. «Aprendiste muy bien». Ghost miró hacia arriba. Sus ojos dorados brillaban, con una pura inteligencia antigua. Jadeó, con una sonrisa de perro extendiéndose por su rostro, como si quisiera, por supuesto, esto es lo que hacemos. Elías se quitó la chaqueta de franela y la dejó sobre el césped. Reunió a los 4 cachorros en el paquete. Chillaban y maullaban, enterrándose en el aroma a cedro y tabaco viejo que se adhería a la tela. «Está bien», dijo Elías, levantando el bulto en sus brazos. «Vámonos a casa, tenemos leche para calentar». El camino de regreso fue lento. El sol ya estaba alto, bañando al mundo con una bendición dorada. Ghost caminaba detrás de Elías con la cabeza en alto, protegiendo a las nuevas incorporaciones. Ghost caminaba detrás de Elías, con la cabeza en alto, protegiendo a las nuevas incorporaciones. Gunnar caminó hacia el otro lado, caminando con un vigor renovado, energizado por la presencia de nueva vida. Cuando llegaron a la cabaña, Elías no entró inmediatamente. Se sentó en los escalones del porche y colocó el paquete de cachorros en su regazo. Ghost se acostó a su lado, apoyando su pesada cabeza en la rodilla de Elías. Gunnar se acurrucó a sus pies y dejó escapar un largo y suspiro de satisfacción. Elías miró hacia las montañas. Los picos todavía estaban cubiertos de nieve, blanco contra el cielo azul. Pensó en la tormenta de nieve. Pensó en el silencio que casi lo había matado. Y miró el caos de la vida retorciéndose en su regazo. Él no era el hierro. Sargento nunca más. No era el viudo solitario. Él era el guardián del santuario. Cogió uno de los cachorros, el más pequeño, y lo acercó a la luz. «Elegiste las maderas adecuadas, pequeña», dijo Elías en voz baja. Ghost extendió la mano y lamió la cara del cachorro, sellando la promesa. Elías sonrió, mirando del perro blanco al viejo veterano negro, y finalmente a la nueva vida en sus manos. «Bienvenido a casa», susurró al aire de la montaña. «Somos una familia». El viento susurraba entre los pinos, sonando no como un grito de tristeza, sino como un aplauso. Y en el corazón del viejo soldado, los últimos restos del invierno finalmente se derritieron, dejando solo el calor de una eterna primavera. A veces construimos vallas alrededor de nuestros corazones para protegernos de la pérdida, tal como lo hicieron Elías y Silas. Pero esta historia nos recuerda que el amor es la única fuerza lo suficientemente fuerte como para derribar esos muros. Ya sea abriendo tu puerta para un extraviado en una tormenta, o para perdonar a un viejo enemigo, la bondad nunca es un signo de debilidad, es el fuerza máxima. A menudo pensamos que somos los que rescatan, pero como descubrió Elías, cuando abres tu corazón para salvar una vida, que la vida suele acabar salvándote. Si esta historia de Elías, Gunnar y Ghost te conmovió el corazón, presione el botón me gusta y comparta este video con un amigo que necesita un recordatorio de esa primavera. Siempre sigue el invierno más duro. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias sobre el vínculo inquebrantable entre humanos y animales. Oremos. Querido Dios, te pedimos que cuides de todos los que escuchan hoy. Protégelos durante sus propias tormentas y recuérdales que nunca están realmente solos. Suaviza nuestros corazones para perdonar a quienes nos han herido y danos el valor de amar, de nuevo, tal como lo hizo Elías. Rodéanos de compañeros leales y mantén nuestros hogares llenos de calidez, seguridad y paz. Si crees que Dios nos envía animales para enseñarnos a amar incondicionalmente, por favor escriba amén en los comentarios a continuación. Que seas bendecido.